Hoy vamos a ver fonocardiografía, que es básicamente la adquisición de sonidos cardíacos. Sabemos que, por ejemplo, el ciclo cardíaco se compone por la parte de contracción y sístole, ¿ok? Que corresponde a la sístole, o la relajación que corresponde a la, a la diástole. Entonces, en la sístole ventricular, lo que sucede es que la sangre va de ventrículos hacia aurículas. Y va a pasar por las válvulas, que se conocen como atrioventriculares, que son la mitral y la tricúspide, que son estas. Denme un minuto. Perdón. Bueno, les estaba diciendo que entonces la sístole ventricular es cuando la sangre va de ventrículos hacia aurículas y pasa por estas válvulas, la mitral y la tricúspide, ¿ok? Y después estas válvulas se cierran. Y entonces básicamente apertura y cierre de las válvulas generan vibraciones, ¿ok? Básicamente van a ir generando estos ruidos cardíacos o sonidos cardíacos. Entonces, el primer ruido corresponde particularmente a esto. Al momento de la sístole ventricular, el cierre de las válvulas mitral tricúspide y genera el primer ruido, que sería este. Y se conoce como contracción isovolumétrica. Y aquí en la figura podemos ver, por ejemplo, la señal de presión, el volumen ventricular y la señal de electrocardiograma. Y cómo van ocurriendo los diferentes eventos en correspondencia, por ejemplo, con los sonidos cardíacos. Entonces, el primer ruido va a ser el cierre de las válvulas mitral y tricúspide. Después lo que va a suceder es que la válvula aórtica y pulmonar se van a abrir, de igual forma van a generar vibraciones, pero de menor intensidad y también de menor frecuencia. Y no son, bueno, son subaudibles, ¿ok? Y esto se va después de este proceso, va a seguir el cierre de estas válvulas pulmonares y aórticas que se van a cerrar. Y eso es lo que va a ser mi segundo ruido. Y se va a conocer como diástole ventricular. Entonces, esto corresponde al cierre de válvula aórtica, que es esta, y válvula pulmonar. Y eso sería el segundo ruido. Posteriormente, lo que va a ocurrir es el tercer ruido, que va a corresponder al llenado rápido del ventrículo, y este ruido
se va a generar porque hay tensión en la válvula mitral. Particularmente este ruido tiene una intensidad menor y lo que hace que sea muy difícil que se detecte por auscultación. ¿Ok? Entonces, básicamente los que se pueden detectar por auscultación es el primero y el segundo. Y hay un cuarto, que de hecho no se pone aquí, que va a corresponder a la contracción auricular. Entonces, va a generar tensión en las paredes auriculares y básicamente cuando se escucha es porque existe alguna patología, porque de forma normal debería de ser inaudible. Entonces las aurículas se contraen y expulsan la sangre a los ventrículos y esto correspondería al cuarto ruido, que no debería de escucharse. Y cuando se escucha, entonces eso correspondería a un funcionamiento inadecuado. Obviamente se podrían detectar sí con auscultación, con estetoscopio, pero básicamente solo el primero y el segundo. Y aquí se tienen 4 localizaciones básicas para poder ubicar el sonido de las 4 válvulas y que se maximice este sonido, que son estas 4 posiciones, donde la posición A corresponde a la válvula aórtica, P a la válvula pulmonar, M a la válvula mitral y T a la válvula tricúspide. Se podría hacer su auscultación con estetoscopio, pero hay que considerar que el estetoscopio atenúa bajas frecuencias. Y esto puede hacer complicado que localicen y que se escuchen de forma adecuada los sonidos cardíacos. Y obviamente, pues la interpretación es subjetiva, ¿no? Porque va a depender básicamente de la experiencia del médico. Y para eliminar un poco esa interpretación subjetiva, pues existe el fonocardiograma, que básicamente es el registro de estos sonidos cardíacos. Los sonidos cardíacos van a estar en un rango de 0.1 a 2000 Hz y van a tener una amplitud entre 15 y 30 milivolts. Y por ejemplo, el rango audible de los ruidos cardíacos normales va a ir de los 20 a los 1000 Hz. Y la capacidad del oído humano va de los 20 a los 20.000 Hz. Este sería el diagrama básico que tendría un fonocardiograma. Tenemos un micrófono, que es el que va a servir como nuestro transductor, una parte de amplificación, un filtrado, y después vuelvo a amplificar. Y aquí puedo tener mi salida de audio y puedo requerir un amplificador de potencia para ya después registrar la señal de los sonidos cardíacos. ¿Qué tipo de transductores puedo utilizar? Obviamente micrófonos, que básicamente consisten en 2 masas conectadas con un resorte y una membrana. ¿Ok? Puedo tener también cristales piezoeléctricos, que sería como este esquema. Llega la onda sonora, es decir, el sonido cardíaco, y va a generar perturbaciones en mi cristal piezoeléctrico. Recordemos cómo funciona el cristal piezoeléctrico. Cuando lo deformo, cuando lo ejerzo alguna presión sobre él, cambia el acomodo de las cargas,
dentro del cristal y eso hace que cambie pues el voltaje que mido a través del cristal. Así funcionaría un transductor basado en piezoeléctricos. Y también pueden ser electrodinámicos, que básicamente lo que tienen es que se tiene una bobina móvil, que sería esta. Entonces llegan las ondas sonoras, se tiene una membrana, la membrana se va a ver obviamente deformada por las ondas sonoras y se va a inducir una fuerza electromotriz en la bobina, en la bobina móvil, y este movimiento, esta fuerza electromotriz que se genera en la bobina debido a las ondas sonoras y al desplazamiento de la membrana, me va a generar un cambio en la señal eléctrica que yo esté registrando. Por ejemplo, en el caso de micrófonos piezoeléctricos, existen los de contacto, que van a hacer la detección sobre la piel, directamente sobre la piel, en este caso del pecho. Y los micrófonos no van a poder intercambiarse de forma indistinta porque cada uno va a requerir un preamplificador adaptado debido a las características de su respuesta en frecuencia. Y se tienen también los acoplados por aire. En este caso, tienen un tubo elástico entre una campana que se fija sobre la piel y el transductor. Entonces, quien hace el acoplamiento con el transductor es el aire, básicamente, por eso se llaman así, acoplados por el aire. Y tiene esta campana, que es la que va a estar fija a la piel. Esta campana acústica debe de sellar perfectamente en el pecho del paciente para que, una vez más, se mantenga la respuesta en frecuencia deseada. Si no, pues puede estar, aparte de que se va a distorsionar su respuesta en frecuencia, no va a ser bien contacto con la piel y puede detectar otros ruidos. Obviamente se tiene que aislar el ruido, ¿no? Si va a adquirir fonocardiografía, pues no se requiere la presencia de ruido en la sala donde se vaya a hacer la adquisición. ¿Saben cómo se llaman las cámaras donde se aísla de ruido? ¿No? Cámaras anecoicas. No necesariamente tiene que ser, por ejemplo, para potenciales evocados auditivos, generalmente se hace, a veces puede requerirse una cámara anecoica. No estrictamente para fonocardiografía, si se tuviera, pues estaría perfecto, pero pues ahí aseguras que se aísla todo el ruido. Los que son estos micrófonos que se conocen como acoplados por aire, pues son aceptables para registros de fonocardiografía y también de pulso. Y aquí tenemos algunas imágenes de cómo se comporta, en este caso, la intensidad y la frecuencia. Y vemos, por ejemplo, cómo está el umbral de audición. Después, dependiendo de las vibraciones que se vayan generando y cómo tenemos la parte infrasónica, subliminal, frecuencias subliminales, la frecuencia audible, intensidad subliminal. Y aquí tenemos otra gráfica donde se grafica frecuencia en el eje X y en el eje Y la distribución de la energía. ¿Y en qué áreas están los sonidos cardíacos? ¿En qué rango, por ejemplo, de frecuencia? ¿Y cuál es mi umbral de audición? Y, por ejemplo, el habla, ¿ok? Y obviamente aquí se puede ver cómo
es solo considerando el oído humano, resulta muy complicado escuchar de forma correcta los sonidos cardíacos. Para el fonocardiograma, la señal requiere diferentes tipos de filtros, ¿ok? Con el objetivo de tener la respuesta en frecuencia adecuada y después poder amplificar de forma correcta los sonidos y hacer esta mezcla de tonos a diferentes intensidades, ¿ok? Entonces, cuando se analiza la señal, se debe saber qué filtro se aplicó. Entonces existen diferentes sistemas de filtrado. Unos son los filtros según Weber y más, y su característica va a ser su frecuencia nominal, que va a ser la frecuencia a la cual la amplitud ha caído al 10% de la amplitud que se tiene a 500 Hz. Entonces, sus características son la frecuencia nominal y la pendiente que se tiene en esa frecuencia. Y estos son los filtros. El filtro T o bajo, M1 y M2, H para el alto y G, que va a ser un filtro semejante, con características semejantes a las que tiene el oído humano. Cada uno va a tener una frecuencia nominal y una pendiente asociada. Existe también los filtros de Mannheimer o sistemas por octavas. Van a tener como característica igual su frecuencia nominal. Y aquí particularmente esta frecuencia nominal se va a definir como la frecuencia a la que se obtiene la amplitud máxima en el fonocardiograma. Las frecuencias nominales utilizadas son 25, 50, 100, 200 y 400 Hz. Y están distribuidas en el rango completo de frecuencias. ¿Okay? En el caso de los filtros de Weber y más, se utiliza un filtro pasaaltas a una frecuencia de 1 kHz y ya después se tienen las diferentes pendientes que se pueden utilizar. Entonces, lo que se tiene en mi sistema, perdón, que era el diagrama que veíamos, tengo que tener la parte de amplificación y la parte de filtrado. Entonces tengo una amplificación lineal en este rango de 20 a 1000 Hz. El amplificador para el micrófono debo de tener una impedancia alta, debe ser mayor a 1 megaohm. Y entonces tengo todo este sistema de micrófono, amplificador y sistema de filtros. Y posteriormente puedo tener una etapa de amplificación adicional. Por ejemplo, para el caso del filtro T, dadas sus características, se puede utilizar un filtro RC y para los demás filtros de M1 hasta G se podría utilizar circuitos LC o filtros activos. El rango de frecuencia entonces que vamos a querer o que vamos a utilizar para adquirir de forma correcta los sonidos cardíacos va a ser de 20 a 1 kHz a menos 3 decibeles. Se va a hacer el registro de forma continua y normalmente se tiene la posibilidad de ver y oír los ruidos cardíacos de forma simultánea. Se puede hacer fonocardiografía en imagenología de forma que se sincronicen, por ejemplo, las imágenes que se están obteniendo con los ruidos cardíacos. Y también, por ejemplo, fonocardiografía intracardíaca. En este caso, el piezoeléctrico se colocaría en la punta de un catéter. Como mencionábamos, va a haber diferentes tipos de filtros, entonces los equipos tienen estos diferentes tipos de filtros
y se selecciona de forma cualitativa, dependiendo de cómo se va viendo el registro y también de acuerdo a la patología que se está estudiando. Ese sería lo referente a fonocardiografía, ¿ok? Digamos que también su implementación sería sencilla, porque pues con lo que tendrían que probablemente complicarse sería con el sistema de filtros, pero pues solamente hay que respetar obviamente la amplificación, el rango de frecuencias y después la selección o la posibilidad de seleccionar diferentes tipos de filtros para mejorar la detección de los diferentes sonidos cardíacos. Vamos a pasar ahora a hablar de flujo sanguíneo, ¿ok? Considerando esta parte de medición de flujo sanguíneo, obviamente tiene pues aplicaciones porque me sirve para conocer parte de del funcionamiento cardiovascular, si hay un flujo disminuido y saber a qué se debe. La primera medición de la que vamos a hablar es la medición electromagnética y particularmente en este tipo se mide el flujo pulsátil de sangre de forma instantánea. Como características, no va a afectar el flujo que se está midiendo y una ventaja es que es insensible, a las variaciones de temperatura y presión y tampoco va a registrar cambios en la viscosidad. Y esto es lo que se tiene. Este cilindro está representando mi vaso sanguíneo, ¿ok? Y lo que se va a hacer es aplicar una corriente, un electromagneto, ¿ok? Entonces, el voltaje que va a producir debido al movimiento de la sangre en el campo magnético que se está aplicado, se va a registrar por dos electrodos, E1 y E2, ¿ok? Estos electrodos tienen que hacer contacto con la pared del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces aquí representa un electrodo y este es el otro electrodo, ¿no? Entonces tengo E1, E2, que van a medir este voltaje que se está generando debido al movimiento de la sangre y debido al campo magnético que se está aplicando. Entonces yo tengo aquí un campo magnético aplicado. Este voltaje se amplifica y se registra. Entonces el voltaje que básicamente quiero estar midiendo es este voltaje que es igual al voltaje, a la diferencia de voltajes entre los dos electrodos, E1 y E2. ¿Ok? Aquí está otro diagrama, otro modelo, donde vemos igual un flujo que digamos que parte de teoría de, por ejemplo, la ley de inducción de Faraday, donde se obtiene una fuerza electromotriz que se induce en un conductor eléctrico si se desplaza a través de un campo magnético. Tenemos un flujo que está marcado por las líneas azules. Tenemos los sensores, que serían estos círculos. Y lo que estoy midiendo a través de los sensores va a ser una diferencia de voltaje y se va a estar aplicando, no, perdón, esta parte de los círculos corresponderían a los puntos donde estoy aplicando mi campo magnético, ¿ok? Entonces, este es el campo magnético que estoy aplicando y mis sensores más bien serían estos. Y lo que voy a medir es la diferencia de voltaje entre estos puntos debido a que se genera esta fuerza electromotriz, este cambio en voltaje, debido al
flujo, al movimiento de la sangre a través del campo magnético que se está aplicando. ¿Ok? Entonces, aquí en amarillo se muestra el voltaje que es inducido. En rojo es el campo magnético. ¿Ok? Y voy a tener variables que considerar como la distancia entre los dos electrodos y, por ejemplo, la velocidad de la sangre en este caso, ¿no? Que está fluyendo. Siguiendo la ley de inducción de Faraday, esto es lo que tendría. E es mi fuerza electromotriz, N es el número de vueltas del conductor y voy a tener la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. ¿Ok? Se va a asumir que el campo magnético en el tubo, que va a representar nuestro vaso sanguíneo, se va a asumir que es homogéneo. ¿Ok? Y entonces, si se dan cuenta, aplico el campo magnético y el voltaje inducido es perpendicular, ¿ok? A la dirección del flujo. De forma que voy a considerar que se induce un voltaje perpendicular a la dirección del flujo, ¿ok? Ya dije que el voltaje que voy a medir es la diferencia entre lo que están sensando los electrodos E1 y E2, de forma que entonces mi voltaje va a ser el voltaje que estoy induciendo, esta diferencia va a ser esta relación. Tengo el número de vueltas del conductor, tengo mi campo magnético y el tiempo, ¿ok? ¿Cuál es este tiempo? El tiempo de paso de la sangre por una distancia determinada, ¿ok? Y yo lo puedo asociar con qué. Queda igual mi variable n, que era el número de vueltas del conductor. Y este valor B va a ser la inducción magnética que se esté poniendo. Esta prima va a ser la superficie o el área transversal, la superficie atravesada por el flujo sanguíneo, ¿ok? Y el T, lo que dijimos, ¿no? El tiempo de paso de la sangre. Este valor de superficie atravesada, yo lo puedo tener como una diferencial de L, donde L es la longitud del segmento que es atravesado por el campo magnético, ¿ok? Y entonces, lo único que hago es sustituir este valor de A', considero que N es igual a 1 y mi voltaje inducido queda como menos B por dL sobre T, ¿ok? Yo sé que la velocidad es desplazamiento sobre tiempo, ¿ok? Y puedo hacer la relación considerando un flujo sanguíneo, que va a ser este valor de Q, y A va a ser el área transversal, ¿ok? Entonces voy a decir que B, que va a ser, estoy cambiando, B aquí representa la velocidad del flujo sanguíneo, ¿ok? Y esta E y esta B son voltaje, fuerza electromotriz, voltaje. Y esta B es velocidad. Entonces voy a tener flujo sanguíneo entre área transversal. Asumo que es un círculo, el caso más sencillo, es decir, un cilindro. Entonces el área transversal pues va a ser una circunferencia. Entonces me queda que la velocidad va a ser igual al flujo sanguíneo entre pi por A al cuadrado, ¿ok? Donde A quién corresponde al radio interno del vaso. Y en este caso, esta superficie que decíamos que era la superficie atravesada por el flujo sanguíneo, voy a tener esta longitud del segmento atravesado y el diámetro del tubo, ¿ok? Si yo esta área transversal la pongo en términos del diámetro,
pues me quedaría pi por d sobre 2 al cuadrado. Y entonces, lo único que hago es, este 4 lo paso al numerador, y me queda Q, que la velocidad es 4 veces Q, que es el flujo sanguíneo, sobre pi por d, que es el diámetro del tubo, que está representando al vaso sanguíneo, al cuadrado. Y entonces regreso a cómo estaba estableciendo el voltaje inducido, ¿ok? Me va a quedar entonces menos este B, que es la inducción magnética, por D, que va a ser el diámetro del tubo, y la velocidad, ¿ok? Entonces me va a quedar por eso B, el negativo de B por 4 veces Q, y pi por D. Ya no es al cuadrado porque se elimina con esta D que tenía en el numerador, ¿ok? Entonces, esta relación es la que yo tengo que me determina cuál va a ser el voltaje que corresponde a la diferencia entre los dos electrodos que van a estar monitorizando este voltaje que es inducido y que va a variar debido al flujo sanguíneo y al campo magnético que se está aplicando. ¿Ok? Suponiendo que consideramos un flujo de tipo laminar, normalmente cuando se hace toda esta deducción matemática se asume los casos más sencillos y más controlados, ¿no? Un tubo que es un cilindro perfecto, el flujo que es laminar, que no tiene perturbaciones, y entonces vamos a decir que el voltaje va a ser proporcional a la velocidad promedio, ¿ok? Y entonces esta velocidad promedio la vamos a definir de esta forma. 1 sobre pi por a al cuadrado. Recordemos que era el radio interno del vaso. Y voy a tener la integral de 0 a a de 2pi por b por r. ¿Ok? Y con respecto a la integral con respecto a r. ¿Ok? Y entonces el voltaje que yo quiero estar midiendo va a ser menos esta inducción magnética por la derivada de ¿quién? De mi velocidad promedio. ¿Ok? Por eso estoy diciendo que mi voltaje va a ser proporcional a la velocidad promedio. Por ejemplo, en la arteria aorta de un perro, considerando estas mediciones, que se tiene un diámetro de 1 centímetro, una inducción de 300, magnética de 300 Gauss y una velocidad promedio de 140 centímetros por segundo, el voltaje que se encontraría sería menos 420 microvolts, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de una arteria femoral, se tiene un voltaje de menos 9 microvolts. Ahora, digamos que esa es toda la cuestión teórica de lo que, cómo se podría determinar esta medición de voltaje, pero obviamente si yo conociera todas estas características, normalmente no las conozco y es muy complicado que yo me ponga a medir el diámetro del vaso sanguíneo, el área transversal, el tiempo de paso de la sangre, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo mido en la práctica? Lo que se hace es utilizar, tengo esta señal electromagnética, ¿ok? Y entonces lo que decimos es que voy a tener estos dos sensores y voy a estar detectando una señal. Entonces en la práctica lo que quiero es hacer esta medición del electrodo 1, el voltaje que mide el electrodo 1, menos lo que mide el electrodo 2. ¿Ok? Yo tengo entonces una, digamos, excitación de una corriente magnética y voy a tener un voltaje debido al flujo
sanguíneo. Pero lo que va a suceder es que los electrodos que están haciendo contacto con el vaso sanguíneo y la unión conductora entre los electrodos y además con la sangre van a estar formando mallas conductivas, ¿ok? Toda la unión de electrodos, la unión conductora de los electrodos y la sangre generan mallas conductivas. Y estas mallas conductivas van a generar voltajes inducidos que van a estar desfasados 90 grados del voltaje de excitación. Este sería mi voltaje de excitación. Y a este voltaje inducido debido a la malla conductiva se le conoce como voltaje de transformador. Entonces está desfasado 90 grados del voltaje de excitación. Y si se dan cuenta también es más grande. Además, tengo que considerar que, por ejemplo, el flujo puede cambiar de dirección, ¿cierto? Cuando sucede esto, el voltaje que yo esté midiendo va a cambiar su fase 180 grados. De forma que yo necesito un sistema que me esté midiendo, que me considere en mi medición también estos cambios, ¿no? Y que yo pueda decir que hay un cambio de dirección en el flujo. Y nuevamente voy a necesitar un demodulador sensible a la fase. Si recuerdan, si se pusieran al final del curso a analizar cuántos sistemas utilizan un demodulador sensible a la fase, ya van varios, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque requiero considerar en mi medición estos cambios de flujo que me están generando que el voltaje se desfase 180 grados. Ahora, ¿cómo elimino o disminuyo el efecto de este voltaje de transformador? ¿Ok? Este voltaje de transformador, dijimos, se genera por estas mallas conductivas, donde básicamente lo que sucede es que el vaso sanguíneo más el fluido, que es la sangre, van a actuar como una segunda bobina. Y entonces esto va a generar este voltaje de transformador. ¿Ok? ¿Cómo se trata de atenuar su efecto o eliminar? Se utiliza un circuito supresor de cuadratura, que es este que tienen aquí. En este circuito, lo que va a suceder es que el voltaje de transformador va a pasar por, este es el vaso sanguíneo, el voltaje de transformador va a pasar por el amplificador y por el demodulador, que recuerden que es un demodulador sensible a la fase, y se va a obtener una señal rectificada de onda completa, se pasa por un filtro pasabajas y se obtiene la salida, ¿ok? En corriente directa. La salida, en este caso, va a ser una señal que va a estar, se dice, modulada por este generador de cuadratura y va a ser una señal proporcional al voltaje de transformador. Entonces, esta salida que se tienen aquí pasa por este demodulador de cuadratura, se filtra y se tiene aquí un generador de cuadratura que también es alimentado por un desfase de 90 grados, ¿ok? Entonces, si recuerdan, aquí entra mi voltaje de transformador, es decir, aquí ya viene mi señal de interés y el voltaje de transformador. Se amplifica, obtengo la salida, pero yo tengo aquí una retroalimentación. Entonces, aquí esta señal pasa al demodulador de cuadratura y este demodulador de cuadratura lo que va a hacer es que va a generar una señal proporcional al voltaje de transformador. Pasa a un filtro pasabajas y entonces aquí tengo una señal que corresponde al voltaje de transformador. Y ahora lo que se hace es desfasarla, ¿ok? Para que sea alimentada y entonces
se anule, porque ya la estoy desfasando, entonces se va a anular de esta forma mi voltaje de transformador. Aquí yo tengo un oscilador y el campo magnético para estar aplicando a mi vaso sanguíneo, ¿ok? Corresponde a esta parte. Entonces, básicamente lo que hace el circuito supresor de cuadratura es generar una señal proporcional al voltaje de transformador utilizando este demodulador de cuadratura, y esa señal la desfaso para enviarla otra vez como entrada y entonces se anule. Yo voy a estar generando una señal contraria al voltaje de transformador, de forma que de esa forma se va a eliminar. Entonces, esto es lo que me está haciendo esta retroalimentación hacia la bobina de entrada. Y si se le da suficiente ganancia en esta retroalimentación, el voltaje de transformador se puede reducir de forma óptima por un factor de hasta 50 veces. Y entonces, de esa forma, atenúo esta señal que no quiero del voltaje de transformador. ¿Ok? Aquí se tiene, por ejemplo, un diagrama bloques de un demodulador de cuadratura, donde se tiene mi señal portadora, pasa a través de un circuito LC, que lo que va a hacer es desplazar o desfasar 90 grados la señal. Se tiene este símbolo simularía un detector de fase que va a comparar la señal con la original y se obtiene después una señal demodulada a través del filtro pasabajas. ¿Ok? De forma que a la salida, esta I0 va a ser una señal en corriente directa que va a cambiar dependiendo de cómo cambie mi señal de entrada y obviamente también la frecuencia de la señal de entrada. Y aquí se tiene un esquema de un circuito integrado de un demodulador de cuadratura. ¿Ok? Lo importante pues es que vean que tienen elementos, básicamente que tienen transistores, ¿sí? La idea es que entiendan cuál es la función de este bloque que se llama demodulador de cuadratura. Y básicamente, ¿qué hace mi circuito supresor de cuadratura para tratar de eliminar este efecto del voltaje del transformador, que es una señal que yo no quiero, ¿sí? Y aquí está un ejemplo de un demodulador sensible a la fase. En este caso, voy a tener este voltaje I y este voltaje C y este voltaje 0. ¿Okay? A la salida de este demodulador, yo voy a tener un voltaje 0 que va a ser una onda completa rectificada y va a ser, porque aquí, por ahí les puse, en su proyecto tienen que hacer la parte de rectificación y integración. Si ustedes buscan un circuito para rectificar, no sé si ya lo hayan visto en el curso tal vez de electrónica, si vieron cómo rectificar una señal. ¿Alguien tiene idea de cómo se hace? ¿No? Sí, creo que con diodos, ¿no? Este arreglo lo que hace es entregarles una señal rectificada, ¿ok? Su rectificador para la señal de DMG no se puede hacer de esta forma, ustedes tendrán que decirme por qué. Pero bueno, entonces este voltaje de salida va a ser positivo si este voltaje de entrada está en fase con este voltaje BC. Y va a ser negativa si este voltaje I va a estar desfasado 180 grados de este voltaje BC. ¿Okay? Entonces, dependiendo de cómo sea BI, si es positivo o negativo, un par de diodos va a conducir. En el caso de que es positivo, por ejemplo, si es positivo, el voltaje de entrada, quien conduce es de 1 y de 2, y de esa forma voy a ir
rectificando mi señal, ¿ok? En el caso de que sea negativo, pues entonces conducen los otros diodos, perdón, ¿ok? Y recordemos que entonces el demodulador sensible a la fase lo que me dice es darme, por ejemplo, en los sensores, el desplazamiento correcto, y en este caso lo utilizo para saber cuándo el flujo cambia de dirección, porque se genera un desfasamiento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo tendría esta señal, y qué es lo que estoy obteniendo a la salida, y si tengo esta otra señal, qué es lo que obtengo a la salida. Puedo tener otra forma de no considerar el voltaje de transformador. Por ejemplo, si yo tengo estos tipos de onda que se generan como el voltaje inducido, por ejemplo, una senoidal, una cuadrada, una trapezoidal, tengo mi señal de flujo y mi voltaje de transformador, ¿ok? Que se va a ir generando dependiendo de mi voltaje de excitación. Yo puedo muestrear en ciertos tiempos las mediciones para que el efecto del voltaje de transformador sea mínimo. En este caso, pues lo que quiero es, por ejemplo, que mi señal de flujo sea máxima, que sería aquí el punto medio, y aquí estoy en un punto intermedio también de los valores que tiene el voltaje de transformador. Por eso el tiempo óptimo de muestreo sería este. En el caso de la onda cuadrada, pues muestreo cuando mi voltaje de transformador es mínimo, ¿ok? Que serían en estos periodos. Y en el caso de que mi señal de excitación fuera una trapezoidal, este es mi voltaje de transformador. Igual, cuando el voltaje de transformador es mínimo, serían los tiempos en los que voy a estar muestreando, ¿ok? ¿Qué se utilizan o qué características tienen los transductores? Van a ser electroimanes de precisión, de platino, van a tener baja impedancia y van a ser de medición directa o de medición indirecta o perivascular. De medición directa quiere decir que la arteria o la vena se corta y entonces se conectan los extremos del transductor. Generalmente este tipo de mediciones se hace para cuestiones de investigación relacionadas con la investigación, ¿ok? Y de medición indirecta o perivascular, en este caso el transductor se coloca alrededor del vaso sanguíneo y puede ser utilizado este método para hacer un monitoreo postoperatorio, ¿ok? Pero en realidad hay muchos otros métodos que me permiten, en este caso, por ejemplo, evaluar el flujo sanguíneo, o, por ejemplo, si quiero ver el gasto cardíaco, lo puedo evaluar también de otra forma, e incluso hacer estimaciones a partir de otras señales, ¿ok? Pero sí puede ser utilizado este método para medir flujo sanguíneo y generalmente se hace para un monitoreo postoperatorio, pensando en una cirugía, digamos, por ejemplo, un trasplante, ¿sí? Es una cirugía complicada. Este es un diagrama exactamente de lo mismo. Se tiene el vaso sanguíneo, aquí está la velocidad o el flujo, el voltaje que se va a estar midiendo, que es perpendicular al flujo, y el campo magnético que se induce, que sería este campo magnético que se está induciendo aquí. ¿Ok? Y esto es otro esquema de la misma situación. ¿Ok? Entonces tienen su fuerza electromotriz, tienen aquí B, que es el flujo inducido, el flujo magnético inducido, B va a ser la velocidad promedio del flujo y D va a ser el diámetro interno, que eran
las ecuaciones a las que habíamos llegado anteriormente. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a empezar con hablar de otra forma de medir flujo sanguíneo relacionado a la obtención del gasto cardíaco, ¿ok? Estas conjunto de técnicas que se tiene se conocen como técnicas de dilución, ¿ok? Y de forma importante voy a tener que estar considerando que se basan en la ecuación de Stuart-Hamilton. Básicamente lo que se tiene es que se va a inyectar un indicador y su detección se va a hacer de este indicador en otro lugar. De forma que quiero saber cuánta cantidad de ese indicador está pasando y se va a medir la concentración en función del tiempo y entonces voy a tener una gráfica de concentración y el área bajo la curva de esta concentración va a ser el flujo. ¿Ok? La inyección de este indicador debe ser instantánea, es decir, debe de completarse en un tiempo muy corto o insignificante con respecto a la velocidad de la sangre. ¿Qué tipo de indicadores se pueden utilizar? Vamos a ver que dependiendo del método va a ser el tipo de indicador, pero como características, obviamente debe de mezclarse de forma correcta con la sangre, debe desaparecer del torrente circulatorio en un tiempo breve, es decir, no debe de existir acumulación, deben ser fácilmente detectables, porque es lo que yo quiero, detectarlos, y obviamente no deben de ser tóxicos. Entonces se inyecta este indicador, decimos que de forma instantánea, pasa a través del torrente sanguíneo. Obviamente se conoce la cantidad de indicador que se está inyectando. Fluye a través del torrente sanguíneo y yo tengo un punto de medición diferente a donde lo estoy inyectando. Y lo que voy a hacer es medir la concentración. ¿Cuánto tengo en este punto de concentración del indicador en la sangre? Y voy a generar una curva de concentración. ¿Ok? Y esta curva de concentración, pues obviamente es con respecto a un tiempo, ¿qué concentración tengo? Y el área bajo la curva de esta gráfica de concentración me va a dar el flujo. Es decir, la integral de la concentración con respecto al tiempo es el flujo. Eso es el área bajo la curva. ¿Ok? Recuerden sus clases de cálculo integral. Entonces, para calcular el área, yo requiero que esto sea acotado, ¿no? Quiero una integral definida. En realidad, lo que sucede es que esta curva no llega a cero, nunca, porque existe algo que se conoce como recirculación, es decir, aquí ya paso el indicador y no es de que aquí tengo un orificio y lo saco todo el indicador, ¿no? El indicador va a seguir fluyendo, ¿sí? Porque no puedo detener la circulación. Entonces, existe esa recirculación del indicador, porque el torrente sanguíneo es un circuito, ¿ok? Entonces, este indicador lo que sucede es que va a tener que seguir pues la forma de la circulación sanguínea, de forma que la concentración no va a llegar a cero. Pero lo que se hace es interpolar esta curva para poder integrar de un tiempo T1 a un tiempo T2, ¿ok? Considerando que no hubiera recirculación. Y entonces, ¿cómo se calcula? Utilizo la ecuación de Stuart-Hamilton. Entonces, decíamos, esta inyección del indicador debe ser, se considera instantánea. Voy a tener un incremento de volumen sanguíneo, que va a ser este dB, porque estoy inyectando un indicador. ¿Ok? Que va a pasar por el sitio de muestreo en un tiempo determinado, ¿ok? Que va a ser un tiempo, por ejemplo,
dt. Entonces tengo un cambio en volumen sanguíneo, un cambio en tiempo, y la cantidad del indicador, este DI, va a ser esta cantidad de indicador contenida en mi cambio de volumen multiplicada por la concentración, ¿ok? Es decir, cuántas veces el volumen incrementa debido a la concentración. De forma que la variación en mi indicador lo defino como la concentración multiplicada por la variación en volumen, ¿ok? Yo voy a querer saber cómo varía esta cantidad de indicador con respecto al tiempo. Por eso tengo DI con respecto a DT. Y entonces aplico lo mismo al otro lado de la igualdad. Tengo CT y DB sobre DT. Este cambio en DB, que decíamos que era el cambio en volumen con respecto al tiempo, la derivada del volumen con respecto al tiempo es flujo. También lo veían en sus ejercicios de aplicación de cálculo integral o incluso yo creo que también en física. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, si no lo recuerdan, así es. La derivada del volumen con respecto al tiempo me da el flujo. Por eso entonces digo, ok, mi cambio de indicador con respecto al tiempo es el flujo por la concentración. Ok, la concentración del indicador. Despejo la diferencial de T, entonces me queda DI es igual a la concentración por el flujo por DT. Yo quiero encontrar la cantidad del indicador, entonces tengo la derivada, integro. Tengo la integral de 0 a T1, donde T1 es este tiempo donde termina mi curva de concentración, que es el tiempo que interpolo, ¿sí? Porque en realidad este tiempo sería infinito y no puedo integrar contra un tiempo, no puedo hacerla o considerar que esta curva es infinita. Entonces tengo de 0 a T1 la derivada de la integral de la derivada de mi indicador. ¿Y qué va a ser? Entonces la integral de 0 a T de la concentración del flujo con respecto a T. Y lo único que considero es que yo voy a decir que en realidad el flujo se mantiene constante, ¿ok? Por eso lo saco de la integral. Entonces me queda, mi indicador es igual al flujo por la integral de 0 a T1 de la concentración con respecto al tiempo. Y lo que me interesa es el flujo, lo despejo. Entonces mi flujo va a ser igual al indicador sobre la integral de la concentración con respecto al tiempo. Entonces, aquí decíamos que lo que hacía era calcular el área bajo la curva de concentración o la integral de la concentración. De eso iba a depender la medición de mi flujo y aquí lo estoy demostrando. El flujo va a ser inversamente proporcional a esta área bajo la curva de mi concentración. Y en el numerador voy a tener el indicador, ¿ok? Que estoy inyectando, la cantidad de indicador que estoy inyectando, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Qué dijo que era la T1? Este tiempo. Ok. Esta es mi curva de concentración y decíamos que en realidad mi curva de concentración no va a llegar a 0 porque existe recirculación y entonces lo que se hace es interpolar. ¿Qué pasaría si no existiera recirculación? Pues esta curva sí llegaría a 0 y este tiempo T1 es este tiempo T1. ¿Ok? Sí. Entonces, este T1 es el límite de la integral y se refiere a que el bolo ha pasado por el punto de muestreo, ¿ok? Para construir mi curva. En realidad, el indicador, el bolo del indicador, que así se dice bolo, o sea, la cantidad de indicador que se inyecta, en conjunto con la sangre, sí va a producir cambios en el flujo, pero son cambios mínimos, ¿ok?
por eso yo considero que este flujo es constante. Por eso lo puedo sacar de la integral y luego despejarlo. ¿Qué tipos de indicadores puedo utilizar? Puedo utilizar un colorante, que es el verde de indocianina, en una solución isotónica, y básicamente la concentración la voy a medir de acuerdo a la absorción luminosa. Voy a usar un densitómetro. Puedo utilizar solución salina fría. Voy a utilizar el método de termodilución. Es el más utilizado en la clínica, y voy a utilizar un termistor colocado en un puente de Wheatstone. Entonces aquí vamos a ver termistores, cómo funcionan. Puedo también utilizar una solución salina, se inyecta en el torrente sanguíneo y se detecta con una celda de conductividad. Y puedo también utilizar isótopos radioactivos. Lo que se hace es utilizar albúmina, que se obtiene a partir del suero sanguíneo, y se marca con un radioisótopo. Entonces, lo que voy a utilizar es, para medir la concentración de los isótopos, es un contador de centelleo. Entonces, yo creo que ya lo vieron, ¿no? En imagenología, el contador de centelleo, o aún no lo ven. Todavía no. ¿Todavía no? Le voy a preguntar al profesor, ¿eh? Casi todos toman con el profesor Aldo, ¿no? ¿O toman con el doctor Gebre? Creo que la mayoría estamos con el doctor Aldo. Si no me dicen, le voy a preguntar. Bueno, si ya lo vieron, lo estudian, ¿ok? Si no lo han visto, pues lo vamos a ver aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya casi acabamos el curso. Vamos a ver estos métodos. Esta de solución salina no lo vamos a ver, pero estos de colorante, termodilución y isótopos radioactivos sí. Después veríamos cómo puedo medir flujo con pletismografía, cómo puedo medir gasto cardíaco de forma no invasiva también. Y va a haber algunos temas que les voy a dejar investigar, pero ya acabamos el contenido del curso, ¿ok? Entonces, por hoy lo dejamos hasta aquí. Y entonces nos vemos. Mañana es lo de la práctica. La misma dinámica. Recuerden que el equipo solo sube su reporte, no sube las respuestas. Les hago la entrega del cuestionario en Didactic para que lo suban por equipo, y cada equipo, ya saben, pone 2 preguntas. Entonces mañana vemos lo de la práctica, y su examen es el martes, viene hasta EOG y ERG. ¿Consideran que son muchos temas? Es EMG, EG, potenciales evocados, MEG, EOG, ERG. ¿Quieren que quite un tema? ¿No saben? Y en el siguiente examen sería toda la parte de los sensores, presión, invasiva, no invasiva, pulso con saturación de oxígeno y sonidos cardíacos. Y después el último ya sería flujo. O sea, de lo de hoy cortamos en sonidos cardíacos, y su último parcial sería después de sonidos cardíacos a lo que falta. Entonces, según yo, está distribuido, pero tal vez sigue siendo cargado este segundo parcial. Si no me dan comentarios, pues lo dejo así. O sea, ya saben que viene en el segundo y en el tercer parcial. ¿Lo dejamos así? Ok. Sí, yo digo Sí, que así sí está está bien. De todas formas, EOG y ERG, pues son temas, creo yo, rápidos y sencillos. Si tienen, pónganse a estudiar, chicos. Si tienen dudas del material del examen, pues si tienen dudas, pues mañana pueden hacer preguntas. Y pues nos vemos entonces mañana.
Que tengan buena Doctora, tarde. Sí, yo quería saber si nos podría compartir las diapositivas de este parcial. sí, claro. Se las subo, si mañana no se las he subido, pues me lo recuerdan, por favor, me lo vuelven a recordar.